Ahí ustedes pueden ver este dibujo demuestra, ¿cierto?, la homología, el hecho de que podemos comparar hueso por hueso y darnos cuenta qué parte corresponde a qué otra en distintos seres vivos, ¿cierto? No es una cosa tan sofisticada, ¿no? Es básicamente ver cuáles partes son correspondientes entre distintos organismos a través del tiempo evolutivo, o por lo menos esa es la concepción que ahora tenemos, porque en realidad cuando esto surge no tiene ningún contexto evolutivo, sino que es solamente una cuestión clasificatoria, ¿no? Como de correspondencia. De hecho, las primeras ideas de homología, que las desarrolló, digamos, conceptualmente Richard Owen en un contexto pre-darwiniano, digamos, justo pre-darwiniano, en realidad llegaron a ser contemporáneos, es casi como una especie de tabla periódica, ¿no? Sin necesariamente un contexto evolutivo, pero sí algo interesante que hace notar Owen es que la correspondencia entre las partes, las semejanzas, ¿cierto? Porque aquí nosotros podemos ver muy claramente en todos estos distintos tetrápodos que siempre se repite un solo elemento estilopodial hacia proximal, después dos elementos pseudopodiales, después una serie de elementos mesopodiales, elementos metapodiales y falange. Entonces este patrón, esta arquitectura, por decirlo del brazo, se mantiene pese a las divergencias de la función, ¿sí? Porque todos estos brazos que nosotros tenemos acá son ocupados dentro de estilos de vida muy distintos. Entonces la primera observación que hace Owen es estas semejanzas no se pueden atribuir a semejanzas funcionales, ¿cierto? No tienen que ver con función. Digamos, estas semejanzas existen pese a la divergencia de la función. Y así es como para cada clado y para clados cada vez más grandes, ¿cierto? Cada vez más inclusivos, mediante abstraer las generalidades de cada clado, ¿cierto? Y estableciendo las homologías, él logra generar arquetipos, ¿no? Ahí tienen un arquetipo de ave, distintos vertebrados, y acá lo que tienen es el arquetipo más generalizado posible de todos los vertebrados que pudo imaginar Owen, ¿no? Si uno se abstrae todos los factores comunes de todas las piezas homólogas, llega a algo más o menos así. Y antes que Owen, esta idea la había desarrollado muy perfectamente Goethe, ¿cierto? El mismo que escribió Fausto, para las plantas, ¿cierto? Y todas las partes esenciales de la planta, ¿cierto? Pueden ser derivadas, ¿cierto? Por ejemplo, la hoja, ¿no? La flor, eh, distintas estructuras, siempre son un derivado de la rama, la hoja, la raíz, y creo que no muchas más, como digamos, arquetipos, estructuras arquetípicas esenciales de las cuales todo lo demás son una variación. Entonces, esto es realmente permitió es un avance científico tremendo, ¿no? El de la homología, el poder encontrar, digamos, estos arquetipos y poder ver detrás de toda la variación un orden, siempre ha sido, ¿cierto?, uno de los grandes objetivos de la ciencia. Entonces, incluso desde tiempos pre-darwinianos, la homología fue un gran triunfo de las ciencias biológicas. Y también Owen ya hacía la diferencia entre homología y analogía, los órganos que son, según él, meramente análogos, que son en el fondo aquellos órganos o estructuras que se asemejan, pero que en realidad son distintas, no son las mismas partes corporales y su semejanza es explicada por la función, ¿cierto? Es casi lo contrario de la homología. Acá les pongo unos ejemplos más bien modernos que tomé prestados de la paleontología, pero también muy evidentes, muy patentes, por eso me gustan. Acá abajo nosotros tenemos Icarosaurus, si mal no recuerdo, y Dracovolans. Estos dos son reptiles voladores, ¿ok? Pero claramente muy separados en el momento de la historia evolutiva, digamos. Icarosaurus es uno de los
primeros diápsidos, ¿okay? Es un diápsido basal, ni siquiera es una lagartija, es algo mucho más primitivo que eso. Mientras que Dracovolans claramente cabe dentro de los Coamata actuales. Dracovolans vuela, digamos, planea, mejor dicho, no es un vuelo activo, gracias a estas costillas, ¿cierto? Que tienen entre ellas una membrana de piel, ¿cierto? Una patagia, y con eso vuela. En cambio, en el caso de Icarosaurus, si bien superficialmente es muy parecido, estas estructuras que ustedes ven ahí no son costillas, sino que son osteodermos, ¿no? Huesos dérmicos como las plaquitas que pueden tener sobre la espalda un cocodrilo. Entonces, claramente, funcionalmente muy parecido, pero, y en este caso ya poniéndole una perspectiva evolutiva, ¿no? No como los predarwinianos, también podemos afirmar que sabemos, por el dato de la historia natural, el dato paleontológico, que ocurre en dos linajes muy distantemente relacionados, en que ni por si acaso, digamos, el ancestro común más reciente compartido por estas formas tenía adaptaciones para planear, ¿no? Cada uno adquiere este vuelo de manera independiente y de forma distinta, con estructuras diferentes. Acá arriba tenemos otro caso bien interesante. Tenemos el linaje que dentro de los reptiles arcosaurios, aquí los reptiles arcosaurios es un grupo bastante grande de reptiles. Las formas que sobreviven hoy en día de los arcosaurios son los cocodrilos y las aves. Y dentro de este grupo, de manera independiente, se inventó la postura erguida, en un grupo relacionado a los cocodrilos y en el grupo que conduce a las aves, los ornitodira. Ahora, en el grupo que conduce a las aves, la forma en que esto ocurrió, la postura erguida, ustedes pueden ver que el fémur tiene, la cabeza del fémur está perpendicular, ¿cierto?, al vástago del fémur. Mientras que en el otro linaje, que es decir, está emparentado a los cocodrilos, que en este caso son los rahuizúquidos, nosotros podemos ver que el fémur es recto, y en realidad lo que sucede es que el acetábulo, o sea, la articulación de la pelvis donde encaja el fémur, en vez de estar orientada hacia los lados, como suele ocurrir, digamos, en amniotos, está orientado hacia abajo, ¿sí? Así. Y de esa forma nosotros conseguimos un fémur que ya no es el de un animal reptante, sino que el de un animal erguido, ¿cierto? Perpendicularmente orientado. Son dos instancias independientes en las que evoluciona una postura plenamente erguida, digamos, obligatoriamente erguida dentro de la estructura esquelética, a través de modificaciones anatómicas distintas. Es un perfecto ejemplo, ¿cierto?, de convergencia. Y aquí, como les digo, la diferencia con los predarwinianos es que a esto podemos agregar, en un contexto ya darwiniano evolutivo, que son inventos separados, ¿cierto?, en la evolución, independientemente adquirido la evolución, que no está presente en el ancestro común más reciente compartido por los dos linajes. Y esa es una diferencia fundamental con homología. Porque en homología, como decía, la función no explica las semejanzas. De hecho, puede divergir tremendamente la función. Y lo que explica la homología es la herencia, no la función, sino que haber heredado esa estructura y esa estructura haber permanecido, ¿cierto? Ese arreglo estructural desde el ancestro común más reciente compartido. Entonces, en el caso de la homología, lo que nosotros tenemos es una conservación, ¿cierto? Y en el caso de la analogía o convergencia, ¿cierto? Convergencia evolutiva, todos conocemos, ¿cierto? El famoso ictiosaurio, el tiburón, el delfín, etcétera, ¿cierto? Hay un ancestro común, pero es más, digamos, no existe la semejanza en ese ancestro común más reciente compartido, que puede ser más o menos remoto, sino que básicamente se inventa a partir de estructuras distintas, algo que el resultado final es, digamos, superficialmente parecido o solo funcionalmente parecido. Todo esto ustedes ya lo saben en realidad, pero la clave está en cómo es el ancestro común más reciente, si la semejanza está o no está ahí. Ahora, lo interesante de la homología es que las semejanzas estructurales eh, pueden no siempre ser tan evidentes, ¿no? Es decir, no todas las homologías son inmediatamente fáciles de reconocer.
¿Mm? Por ejemplo, acá nosotros tenemos y en este sentido la embriología, y aquí entramos ya al tema Evo-Devo, la embriología se transformó en uno de los grandes aportes para reconocer homologías y para la reconstrucción de la evolución sobre la vida en el planeta Tierra, es decir, también para hacer filogenias y reconocer adecuadamente los parentescos entre los organismos, ¿cierto? Todo esto en el siglo XIX se hicieron gigantescos avances gracias a el método embriológico, el criterio embriológico para establecer homologías. Y aquí fue importante Carl Gegenbaur, que hizo estudios como los que vemos acá, donde podemos reconocer que aunque nosotros, seres humanos, por ejemplo, amniotos, ¿cierto? No tenemos arcos branquiales como adultos, sí que tenemos como embriones estos arcos faringios. Estos arcos faringios, su disposición se conserva, está también presente en los embriones de peces, pero en los embriones de peces esto no se transforma tan radicalmente, se queda más o menos todo en su posición y llegamos a este arreglo acá, como lo que se transforma en nosotros, ¿cierto? Donde pasa a ser estas estructuras que nosotros estamos viendo acá, ¿no? Estructuras de la laringe, hueso hioide, y interesantemente, por ejemplo, así nosotros podemos reconocer que en amniotos uno de los arcos que está en peces sujetando, ayudando a sujetar el primer arco mandibular al cráneo, ¿cierto? Al neurocráneo y en general todo el cráneo arriba, es este segundo arco que es el arco iomandibular. Tiene esa posición y esa función en peces. En nosotros, esta parte superior de ese arco es nuestro estribo, ¿sí? El hueso iomandibular, que está cumpliendo una función en el oído, ¿cierto? De transmisión de sonido hacia la ventana oval desde el tímpano. Entonces, esa homología sería muy difícil de reconocer sin poder trazar el origen embriológico de esa estructura en peces y esa estructura en humanos al segundo arco faríngeo. Entonces, esas estructuras son homólogas, aunque de adultas, digamos, solo tengan una vaga semejanza estructural en realidad, ¿ya? No es tan fácil como lo de los bracitos que estábamos viendo previamente. Creo que se me quedó abierto creo que se me quedó abierto el WhatsApp. Bueno, después vamos. Por eso es importante poder haberle metido mano a la embriología. Voy a repasarles aquí también ejemplos que es bueno que los conozcan, digamos, que los tengan dentro de su bagaje cultural, pero probablemente ya han escuchado estas cosas, ¿no? Los huesos del oído medio. Nosotros sabemos que es una especialización evolutiva de los mamíferos tener dentro del oído medio, ¿cierto? Un yunque, un estribo y un martillo. El estribo los tienen todos los tetrápodas, ¿sí? Pero el yunque y el martillo son huesos adicionales que permiten amplificar en el oído medio de los mamíferos, ¿cierto? Las señales acústicas. Entonces, esto fue un triunfazo combinado, ¿cierto? Digamos, de las ciencias evolutivas, pero también un ejemplo muy vívido de cómo esto es una ciencia interdisciplinaria, donde distintas fuentes de información pueden interactuar e irse confirmando mutuamente en ir armando una película. Los huesos del oído medio de los mamíferos derivan en su origen embriológico de estructuras que en reptiles terminan siendo, ¿cierto?, los huesos articular y cuadrado que están hacia la articulación. El articular abajo en la mandíbula y el cuadrado arriba en el cráneo, ¿cierto? Esos dos huesos participan de sujetar en el fondo la mandíbula al cráneo, la articulación, ¿cierto?, que existe entre esas dos partes. Y entonces lo interesante es que nosotros podemos ver que huesos que eran de esa articulación, ¿cierto?, terminan metiéndose a través del desarrollo, se terminan ingresando a la región del oído medio y cumpliendo, modificándose sustancialmente a lo que era esa función antigua.
Pero aparte de esa sugerencia de homología, digamos, que otorgan los embriones, eso se puede confirmar en el registro fósil, ¿no? A comienzos del siglo XX, ¿cierto? Hacia los años 20, qué sé yo, se fue ya completando un conocimiento de suficientes formas de transicionales, ¿cierto? Hacia los primeros mamíferos, terápsidos, amniotos terápsidos de África y de Rusia, y en esos ya se podía ver que esos dos huesos se habían empezado a separar del resto de la mandíbula, a hacerse cada vez más pequeños, ¿cierto? Acá ustedes tienen, ¿cierto?, un sinodonte avanzado donde todavía están conectados, digamos, a la mandíbula, pero eventualmente eso se desconecta, ¿cierto? También un hueso que estaba acá, que no es del oído medio, sino que ahora es el timpánico, el que está sujetando el tímpano nosotros, ese también era un hueso de la mandíbula, ¿ok? Esa cosa como redondita, eso está sujetando una membrana. Y eso todavía está sujetado a la mandíbula en estos sinodontes avanzados que ya están muy cercanos al origen de los mamíferos. Y desde ahí se internalizó hacia el oído medio, de hecho de manera independiente, o sea, la internalización de los monotremas es distinta a la internalización de los teria, por ejemplo, o sea, marsupiales y placentarios. Y hay otras formas fósiles que también lo internalizaron de manera independiente. Pero el registro fósil en el fondo entrega un espaldarazo bien claro, ¿cierto? A través de formas transicionales para esta misma inferencia de homología que nosotros haríamos a partir de la embriología. Tienen acá, ¿cierto? Comparen solamente, digamos, este es una forma fósil, ¿cierto? Y esto lo que tienen acá es un embrión de marsupial, ¿cierto? Donde tenemos asociados esos elementos aún asociados a la mandíbula. Y con ese tipo de triunfos que se empezaron a dar de reconocimiento de estructuras homólogas, también lo que se pudo avanzar mucho fue en establecer las afinidades filogenéticas entre distintos tipos de organismos. Ahora está muy de moda, digamos, mirar estas cosas del pasado con un cierto, así como, esto, digamos, estaba equivocado, ¿no? Pero la verdad es que los progresos que se hicieron en esta materia fueron bastante grandes. Todos conocemos la ley biogenética fundamental de Ernst Haeckel, y esto podemos decir que fue una época dorada del evodevo. Después el evodevo cayó un poco, pasó de moda y ahora en los 90 resurgió. Pero en buena parte del siglo XIX y hasta más o menos los años 40, digamos, todavía esto era bastante la norma, por decirlo así, era el mainstream dentro de la biología evolutiva. Nosotros todos conocemos la frase, ¿cierto? O espero, todos, la ontogenia recapitula la filogenia. Y claro, a través del estudio de los embriones, ¿cierto? Muchas veces se veía que lo que era una estructura ancestral estaba todavía presente en el embrión, una configuración ancestral. O sea, exactamente como lo que vemos acá, ¿no? Es decir, esto se parece, ¿cierto?, a esta forma del registro fósil, ¿sí? Entonces se decía, la evolución es un proceso en el cual generalmente se adicionan nuevas etapas al desarrollo, al propio desarrollo embrionario, ¿cierto? De manera que el desarrollo lo que hace es pasar por la etapa ancestral y después se le adiciona una nueva modificación, y debido a eso tenemos que la ontogenia recapitula la filogenia, que para muchas características es precisamente así, ¿no? Aunque algunos han dicho, miren, sí, pero tengan cuidado, o sea, no es que nosotros tengamos, ¿cierto?, un pez diferenciado, ¿cierto?, las branquias diferenciadas de un pez en el embrión. Tenemos los arcos faringios, o sea, los embriones de los peces y nuestros embriones se parecen. No estamos pasando por la diferenciación adulta del pez, estamos pasando por la etapa embrionaria del pez. Entonces, eso digamos, una de las salvedades que se le hacen, porque Haeckel no tenía una interpretación un poco más eh, reduccionista, yo diría, de ese punto para él no era importante. Pero bueno,
el estudio de los embriones, ¿cierto? Reconocer en ellos estructuras ancestrales, muchas veces implicó que eso facilitó reconocer las afinidades filogenéticas de los organismos. ¿Mm? Cosas que en el adulto son difíciles de reconocer, que están altamente transformadas, en el embrión no lo están, y claramente, ¿cierto? Embriones parecidos, ¿cierto? Permitía generar grupos de animales, digamos, resolver polémicas donde no estaba claro, digamos, quién era el pariente de quién, y mirábamos al embrión y estaba, si ustedes quieren, tal característica recapitulando este grupo, ¿no? Y de esa manera Haeckel avanzó bastante en filogenia. Como ustedes saben, eventualmente la ley biogenética fundamental cayó en desgracia, por decirlo así, pasó de moda, y junto con eso muchas de las filogenias hechas por Haeckel fueron cuestionadas, que ahora sabemos que estaban correctas, ¿ok? Porque desde los 60 tenemos la metodología cladística, de una manera numérica, ¿cierto? Más objetiva, no el ojímetro y la opinología, sino que meter una matriz de datos en el computador y que el computador resuelva el árbol más parsimonioso. Y ahora tenemos además las filogenias moleculares y muchos aspectos de las filogenias hechas por Haeckel en base a información de todo tipo, pero incluyendo, ¿cierto?, de manera interesante la embriología, y con todas sus presunciones recapitulacionistas, pudo reconstruir muy bien la filogenia con pocas equivocaciones, ¿eh? Con pocas equivocaciones. Las hay, pero no son muchas. Pero las vamos a discutir claramente esas equivocaciones y por dónde anduvo mal la cosa, ¿no? De hecho, efectivamente vamos a pasar a aquello inmediatamente. Si tienen cualquier pregunta, curiosidad o lo que sea, sencillamente desactiven su micrófono y me hacen la pregunta. Ok, ¿por qué naufragó el buque del recapitulacionismo? Naufragó por buenas razones, ¿eh? O sea, ese hueso tenía mucha carne para roer, pero después de cierto punto, digamos, ya no le quedaba más carne al hueso y estábamos empezando a forzar cosas por mantener, digamos, esa postura. Suele suceder mucho con los triunfos científicos, ¿eh? O sea, estoy diciendo, el recapitulacionismo fue un triunfo científico, pero después de un rato, como inventamos el martillo, todo nos parece un clavo y empezamos a pegarle a cosas que no son clavos, ¿sí? Eso pasa todo el rato, o sea, y de hecho lo hacemos hoy en día como científicos, nos equivocamos todo el rato en ese sentido. Por ejemplo, lo genético. La genética es un triunfo gigantesco y andamos diciendo que todo es genético y pegándole con el martillo a cosas que no son clavos, ¿sí? Pero bueno, eso es es otra discusión, la genética. Y en este caso vamos a discutir cómo el recapitulacionismo, ¿no? Vamos a ser más autocríticos, a criticar el ego de ego, cómo el recapitulacionismo después de ser el triunfo y el mainstream, ¿sí? Eran el mainstream, o sea, la síntesis moderna contra lo que se rebeló fue contra esto, ¿sí? Mandaban ellos, los embriólogos recapitulacionistas, ¿cierto? Y la síntesis moderna con la genética de poblaciones es una reacción el desgaste y los problemas que tenía el recapitulacionismo. Aquí hablemos al tiro concretamente de ejemplos. Aquí les presento una extremidad anterior, con 4 dedos, han perdido un dedo, de una salamandra, y aquí una extremidad anterior, ¿cierto?, de una rana. Son muy parecidas, ¿ok? Tienen el mismo número de falanges, ¿cierto? Hay algunas diferencias, por supuesto, en la región de la muñeca, pero en general son muy parecidas y para nadie les va a parecer demasiado revolucionario pensar, ¿no?, que las ranas y las salamandras son bastante cercanas dentro del árbol evolutivo de los linajes que tenemos vivos actualmente. De hecho, los más cercanos entre sí, no hay nadie más cercano que ellas entre ellas dos, ¿no? Esa es la intuición. Acá nosotros tenemos el desarrollo embriológico, unos esquemitas que en esencia se los voy a explicar, porque hay una diferencia bien interesante en la manera en que se desarrollan las extremidades.
Las ranas son como todos los demás tetrápodos, en que hay un orden muy conservado en el cual se van formando los elementos cartilaginosos de la extremidad, desde posterior hacia anterior. O sea, primero se forma el fibulares, sobre todo en la región de la muñeca y de los dedos. ¿Okay? Primero se forma el hueso fibulares en línea con la fíbula, después se forma el cuarto dedo, después el tercer dedo, después el segundo dedo, después el quinto dedo, después el primer dedo. Hay algunas cosas salidas de orden como ese quinto dedo, pero en general el progreso de la formación de cartílago es desde posterior hacia anterior. O sea, desde esta zona de la extremidad hacia la zona anterior, ¿no? Le dicen la parte del pulgar, le dicen la anterior. Mientras que en salamandras es al revés. Es el único linaje de tetrápodos donde el progreso el orden en que van apareciendo los cartílagos embrionarios, que son precursores de las distintas estructuras esqueléticas, es desde anterior hacia posterior, ¿cierto? Y fíjense, eso desde una perspectiva recapitulacionista era una diferencia embriológica importante. Y eso llevó a que gente como Holmgren y Schaeffer dijeran, ¿saben qué? Las salamandras son un experimento distinto en el tetrapodismo, por decirlo así, ¿no? O sea, los tetrápodos no son un grupo natural, sino que en realidad estamos agrupando artificialmente, o sea, están directamente extrapolando filogenia a partir de ontogenia, ¿sí? A partir del embrión ellos dicen, estas diferencias embriológicas delatan convergencia y que estos patas fueron inventadas de manera distinta a partir de linajes diferentes de peces pulmonados, que es lo que tenemos aquí dibujado, ¿no? Un grupo de peces pulmonados habría dado origen a todos los otros tetrápodos, mientras que un otro grupo de peces pulmonados de manera distinta habría conquistado la Tierra y habría dado origen a las salamandras. El problema de ese acercamiento es que no había ningún tipo de evidencia fósil. Esto no era ese hermoso escenario como homología con los huesos del oído medio de los mamíferos, ¿sí? Sino que no había absolutamente ninguna evidencia fósil de que hubiesen dos linajes transformándose distintamente, separadamente en tetrápodos, por decirlo así. Y peor que eso, digamos, toda la evidencia fósil señalaba que las salamandras eran cercanas a las ranas y que aparecieron, digamos, tardíamente, no, digamos, en tiempos devónicos, sino que tardíamente a partir de otras formas de tetrápodo. Para eso sí que había formas transicionales y evidencia fósil. Es decir, el registro fósil estaba apoyando una visión distinta en la cual todos los tetrápodos actuales descienden del mismo ancestro común. Ahí lo pueden ver, ¿no? Ahí, digamos, aquí están los linajes más tempranos, ¿cierto?, de tetrápodos. Fíjense todo, perdón, acá. No, acá estamos bien. Fíjense todos estos linajes, toda esta diversidad de tetrápodos, y tenemos que subir por aquí para llegar al grupo de las salamandras, que están ahí al lado de las ranas, ¿sí? O sea, es decir, no es que esto sea un pequeño problema para la paleontología, no que, ay, que a lo mejor sí, mira, saben que hay pocos fósiles y a lo mejor si con un par de cambios, ¿cierto? Estos pueden pasar a ser derivados independientemente de otros peces. No, están claramente anidados dentro de la diversidad de tetrápodos fósiles, pero claramente muy anidados. Es muy específica la afinidad que se tiene reconocida, ¿no? La afinidad de la afinidad de la afinidad. Y sacarlo de ahí implicaría suponer unas transformaciones morfológicas absolutamente súbitas y violentas para las cuales no existe ninguna, digamos, no existen formas transicionales, no existe ninguna documentación. Una gran transformación morfológica, mucho más allá de lo más parsimonioso. O sea, totalmente descartado para los paleontólogos. Esto no es el tipo de cosa donde ellos hay poca evidencia y podrían decir, no, a lo mejor sí. ¿No? Totalmente descartado. Y bueno,
para los que no creen en los fósiles, porque no creen nomás, por razones emocionales o lo que sea, para los que les gustan solo las moléculas y solo la evidencia derivada de seres vivos, neontológicos, etc., la filogenómica molecular ha completamente confirmado esta visión paleontológica. No es que tengamos dos principales linajes de tetrápodos, salamandras y todos los demás, no. Las salamandras están anidadas dentro de anfibios, ¿cierto? Están primero los cecilios y después batracomorfa, que son las ranas y las salamandras. Entonces eso es totalmente consistente a partir solamente de los linajes supervivientes. Siempre la película de la evolución que tenemos con los linajes vivientes es la de unos pocos supervivientes. Son unas pocas piezas del rompecabezas. Tú necesitas el registro fósil para ver las transformaciones realmente, ¿no? Y más encima, generalmente muy especializados, muy derivados a esos pocos supervivientes que hay. Pero da coherente, ¿no? La posición de esos supervivientes es la que esperaríamos si rellenáramos todos los espacios de entre medio con las formas fósiles también. Oye, Alex, Sí, una pregunta. ¿Han encontrado sarcopterigios donde efectivamente el desarrollo de estos huesos es al revés? O sea, en ese sentido, ¿sería posible? súper buena pregunta. La respuesta es no. No, fíjate, de hecho toda la gracia a este eje que va desde posterior hacia anterior, se le dice en la literatura, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Más popularmente en el pasado, se le llama el eje metapterigio, porque ya está en peces, ¿ya? En peces tú ya ves que hay un eje que es principalmente hacia posterior y los rayos están proyectados hacia adelante, fíjate, ¿no? O sea, si tú ves los peces pulmonados, Eustenopteron y qué sé yo, la fila de huesos endocondrales más cototos, ¿cierto? Que diríamos son los que van a ser los principales huesos, están alineados hacia la parte más posterior, hacia caudal, si tú quieres, y los rayos están proyectados hacia adelante, hacia anterior, hacia craneal. Entonces también tiene un sesgo anatómico, si tú quieres, hacia posterior. Y bueno, pensémoslo bien. ¿Cuál era la realidad de entonces de todo este asunto? Está bueno que me hiciste la pregunta porque yo casi no lo iba a explicar, no lo iba a decir de manera explícita. Eh, que en Salamandras cambió. En Salamandras, la forma en que se desarrolla la misma estructura, ustedes pueden ver, estas dos estructuras son muy semejantes y probablemente eran muy semejantes en el ancestro común de esos dos linajes. Por eso el embrión, comillas, miente en este caso. No en el caso del oído medio de los mamíferos, pero en este caso miente. Porque la embriología no es una cuestión intocable. Y pueden haber distintas formas de construir lo mismo, siendo que lo mismo, digamos, la misma estructura, incluso sin que esta cambie mucho fenotípicamente, no hayan cambios drásticos, ¿cierto? O sea, en el adulto, en el fenotipo final, ¿cierto? Que resulta del desarrollo embriológico. Ese se mantiene. Y tú como paleontólogo no reconocerías que ocurrió un cambio radical en la embriología, lo verías, es lo que le pasó a los paleontólogos en este caso, ¿sí? Ahí está la mano con, esa mano, Daniel, con 4 dedos y con esa fórmula falangeal está de los primeros temnospóndilos. Ergiops, del librito de los animales prehistóricos, ya, el típico anfibio, tiene esa mano, ¿ya? Y él es muy previo al origen de los lisanfibias. Entonces, lo que sucedió, ¿cuál es la verdad aquí? Es que la embriología puede evolucionar incluso sin cambio fenotípico. La manera en que se construye una estructura o parte corporal, un órgano, puede variar sin que varíe el resultado del adulto de ese órgano. Y ese es el gran problema que tuvo el recapitulacionismo, porque si eso es así, no siempre hay recapitulación, así de simple, ¿cierto? Porque ¿qué ancestro representa esa configuración nueva de la salamandra? No significa nada en términos del ancestro, porque es una sinapomorfía de la salamandra, es una característica especializada de la embriología de la salamandra, ¿sí? ¿Se comprende? Sí.
¿Se entendió el punto? ¿No estamos claros? Es importante que este punto lo comprendan, ¿ya? Y de hecho este fenómeno, que yo les iba a dar otro ejemplo quizás antes de formalizárselo, pero está bien que vayamos progresando en la idea sobre la marcha. Este fenómeno ha generado tantos problemas, ha sido difícil, incluso después de muerto el recapitulacionismo, por decirlo así. No se discute mucho. No se discute mucho, porque en general es la arruga y la excepción, ¿no? A todo el mundo le encanta una conservación embriológica, a todo el mundo le gusta lo conservado. Este tipo de arrugas hay que investigar, siempre generan primero una controversia fuerte, y después uno tiene que tomar una decisión en lo que parecen ser dos fuentes de información totalmente independientes, totalmente fehacientes, buenas, datos duros. La embriología de las salamandras es así distinta, y uno tiene que llegar a una conclusión de qué fue lo que realmente pasó aquí, ¿no? Así que, como es problemático, no gustan mucho este tipo de situaciones, y también se ven raras desde afuera porque siempre hay una controversia fuerte, ¿sí? Entonces, es controversial, ¿no? Entonces, este fenómeno se le llama deriva fenogenética. ¿No? Deriva fenogenética. O también le han dicho deriva de sistemas de desarrollo. La razón por la cual usan la palabra deriva es porque, y otra razón por la cual el fenómeno es problemático, es porque inmediatamente dicen, oye, pero ¿por qué va a cambiar la embriología si no tiene ninguna consecuencia en el adulto? ¿Cuál es la ventaja adaptativa? ¿Por qué? Y de hecho, se ha hecho en las controversias que existen, por ejemplo, Holmgren y Schaffer habrían dicho imposible que sea eso que ustedes dicen, porque no tiene valor adaptativo. Si un cambio no tiene valor adaptativo, entonces ¿por qué iba a ocurrir en la evolución? ¿No? Por eso la gente tuvo el cuidado de ponerle deriva a la palabra, porque dentro de la genética de poblaciones se había logrado establecer que no todos los cambios que se imponían en una población, no todas las frecuencias genéticas poblacionales se explicaban a través de una ventaja selectiva, sino que también podían ser resultado de factores azarosos como los cuellos de botella o los efectos fundador, que podían imponer en una población, ¿cierto? Y digamos en un linaje, y establecer como característica de un linaje un gen que no tenía ningún valor adaptativo. Ahí es donde surge la palabra deriva, de la deriva génica, de Wright, ¿cierto? Ronald Fisher, Haldane y Wright. Wright, de esos tres padres fundadores de la genética de poblaciones, es el que pone el énfasis en este fenómeno de la deriva génica. Y después, ¿cierto? Con Kimura y la teoría neutral de la evolución, ¿cierto? De la evolución molecular, se afiata mucho esto más, ¿no? Pues cuando descubrimos que gran cantidad del genoma es adaptativamente neutro también. Entonces existe mucha evolución no adaptativa que está ilustrada en la genética de poblaciones a través de la deriva génica, ¿cierto? Y también en la evolución molecular, genética a nivel molecular. Entonces ellos toman prestada esta palabra deriva y dicen, mire, así como el cambio no adaptativo se puede imponer en poblaciones sin selección natural, o sea, sin ventajas adaptativas, también los cambios embriológicos, que en esencia son neutros, cambios embriológicos que en esencia son neutros, que no producen un cambio en el adulto, ¿no? Entonces, se pueden llegar a imponer, no es necesario que sea una adaptación. Pero como te digo, como la tendencia a pensar en evolución es a encontrar una adaptación, a ver todo como una adaptación, eso también ha generado resistencia a aceptar este fenómeno de cambios embriológicos neutros que no producen ningún efecto sobre el fenotipo, sobre la estructura adulta que se conserva. Y eso es súper interesante, tú ves que es homóloga la estructura, está presente desde el ancestro común más reciente, es homóloga y tú tienes que jugártela porque es homóloga, aunque ha evolucionado diferencias embriológicas. Bueno, vuelvo a preguntar si quedó más o menos claro, porque es importante que lo tengamos claro. Ya. Aquí tienen otro ejemplo, si quieren, ya, para que nos sobre, digamos, la sabiduría en estas materias.
Estos son manos de dinosaurios, ¿cierto? Y acá ya la información morfológica estaba, ¿cierto? Ya a comienzos del siglo XX. Esta es la mano del Archaeopteryx, ¿no? Todos conocemos al famoso Archaeopteryx de la minita del álbum Dinosaurio, ¿cierto? El, el pájaro con dientes y cola, ¿cierto? Fosilizado, con plumas también. Y acá lo que tenemos son distintos dinosaurios y lo que podemos ver es que la evolución, los dedos 4 y 5 se fueron achicando y la morfología, ¿cierto? La fórmula falangial, el número de huesos en cada dedo, etcétera, de lo que queda, se corresponden a los dedos 1, 2 y 3 de Archaeopteryx con dinosaurios, ¿no? Se achicaron 4 y 5 y se quedaron las morfologías de los dedos 1, 2 y 3. Y desde el siglo XIX ya Thomas Huxley, el bulldog de Darwin, ¿cierto? Algunos lo conocerán con ese epíteto, propone, las aves descienden de los dinosaurios terópodos. Sin embargo, durante gran cantidad del siglo XX, esta idea fue rechazada, de hecho, activamente. El mainstream era, no, Huxley se equivocó, las aves no vienen de los dinosaurios. Porque si uno veía ese mismo patrón de altamente conservado de cartílago del cual ya les hablé, uno veía que los dedos de las aves se estaban desarrollando en posiciones que eran comparables a los dedos 2, 3 y 4, ¿no? Estos tres dedos, 2, 3 y 4 de otros amniotos, y no 1, 2 y 3, como habían dicho Huxley, ¿cierto? Y otros a partir de la morfología, que se achicaban estos dos dedos y quedaban estos tres. Entonces, los dinosaurios tenían estos tres dedos, pero las aves tienen estos tres dedos por posición embriológica. Por lo tanto, las aves no pueden haber descendido de los dinosaurios, sino que tendrían que haber descendido de otro ancestro que gradualmente fue perdiendo estos dos dedos, 1 y 5, y no 4 y 5. Y este obstáculo embriológico fue muy grande. Eventualmente, y mucho tiempo, o sea, estamos hablando esto, ¿cierto? En los años 20 se generó este debate. Ya en el siglo XIX se había hablado de la incongruencia entre embriología, que la embriología decía 2, 3, 4. Pero en los años 20 se consolidó la idea de que las aves no son dinosaurios. Y esto recién vino a cambiar a fines de los 90, prácticamente entrando al siglo XXI. El año 97, por decirlo, fue clave, porque empezaron a salir los dinosaurios emplumados chinos. Es decir, taxa que siempre habían sido clasificados como dinosaurios, ¿no? Compsognátidos, oviraptorios, y no como aves, empezaron a aparecer con plumas preservadas asociadas a los esqueletos. Entonces eso recién vino a decir, bueno, fíjense que no importa que no entendamos esta cuestión de la cuestión embriológica, eso fue, no se resolvió conceptualmente, el problema no se resolvió, sino que básicamente dijeron, bueno, pero es que hay tanta evidencia en los registros fósiles a esta altura que ya, no, hay un problema con la embriología, pero no importa, las aves son dinosaurios y a fines de los 90 se dio vuelta a la tortilla, digamos, y la idea de corriente principal pasó a ser las aves no son dinosaurios, a las aves son dinosaurios. Y entonces eso nos deja con, entonces, ¿cómo interpretamos esto de acá? Si las aves son dinosaurios, ¿por qué los dedos no se corresponden? ¿Mm? Y ahí, nuevamente, la respuesta es la embriología cambió. Al igual que las salamandras, donde el producto final morfológico, ¿cierto?, no cambia, es decir, el producto morfológico en este caso serían tres dedos, que son los dedos 1, 2, 3, de alguna manera las estructuras embrionarias de las cuales se desarrollan esos dedos cambiaron, es decir, en vez de estar desarrollándose de las posiciones embrionarias 1, 2, 3, se están desarrollando a partir de las posiciones embrionarias 2, 3, 4. Y si tú le creyeras al embrión nomás, si tú le creyeras nomás al embrión, te equivocarías en establecer el ancestro. Dirías, no son dinosaurios. Si tú fueras recapitulacionista estricto, ¿cierto?, te equivocarías, pero de nuevo, como en el caso de la salamandra, lo que cambió fue la embriología, de un rasgo que se mantuvo igual, ¿sí? Entonces, este nuevamente es un caso bastante prístino de deriva fenogenética. Y estos son dos ejemplos que yo les puse porque los conozco bien. Pero hay otros ejemplos que precisamente causaron el naufragio del recapitulacionismo hace los años 20 y 30, ¿no?
del desarrollo de erizos, por ejemplo, ¿cierto? De erizos que se desarrollaban de distinta manera y claramente las larvas eran muy distintas y no es que tuvieran distintos ancestros, sino que eran erizos en algunos casos muy cercanamente emparentados entre sí, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la incapacidad, el hecho de asumir siempre que un embrión representaba un ancestro y no una novedad embrionaria, nomás, por decirlo, de ciertos linajes, hizo naufragar el recapitulacionismo pese a todos sus triunfos, porque habían cosas que no podía explicar, que en el fondo estaba produciendo contradicciones entre interpretaciones, contradicciones fuertes, ¿no? Con datos paleontológicos fehacientes, buenos, y sin embargo ahí teníamos una arruga y un problema. Y la manera en que aún pocos yo diría, pero yo estoy bastante, digamos, claro al respecto, la manera en que se resuelve esto es aceptar que existen cambios en la embriología, que de alguna manera fue aceptado para que se cayera el recapitulacionismo, pero como es un cambio no adaptativo, como es deriva, todavía no es muy popular, por decirlo así, ¿no? Todavía existe la pregunta, en este mismo caso, dicen, no, las aves, no puede ser que las aves vengan de los dinosaurios y hayan tenido esta transformación, porque ¿de qué sirve esa transformación? ¿De qué sirve los mismos tres dedos desarrollarlos de otra manera? Si no hubo un cambio morfológico en esa transformación. Entonces, nuevamente se cuestiona la viabilidad histórica de una transformación en base a que no tiene un valor adaptativo, siendo que desde hace mucho tiempo en biología evolutiva está documentado que los cambios no adaptativos sí se pueden fijar en los linajes y ocurren en evolución. Entonces, no es una buena objeción, pero sin embargo, pensamos tan adaptacionistamente, digamos, todavía es tan popular el pensamiento fuertemente adaptacionista que no aceptamos ciertos hechos históricos. Es una diapositiva nada más ejemplificando cómo ha cambiado la visión de los dinosaurios desde la mayoría del siglo XX a ahora el siglo XXI, donde efectivamente ahora tenemos esto de aquí, no es una fantasía, este Guruguru Rex, ya no es una fantasía, hay fósiles de tiranosaurios con ese tipo de plumaje preservado, como Yutirannus, por ejemplo. Y aquí esta es una tabla, un poco distorsionada, no está muy bueno el PDF que se puede bajar, pero es una tabla de un paper de mi ex jefe cuando hice el postdoc en Yale, Günther Wagner, que en el año 93 es uno de los primeros, antes de que se inventara este término de deriva fenogenética, así como les digo, recién estamos formalizando nuestro concepto de este cambio embriológico neutro, recién lo estamos formalizando. En el año 93 todavía no está formalizado, pero ellos sacan este trabajo donde enumeran un montón de casos de estos cambios neutros en la embriología que no tuvieron efectos sobre estructuras que son homólogas, incuestionablemente homólogas, ¿okay? Que no son convergencias, sin embargo tienen un desarrollo embriológico distinto. Entonces este paper ayudó como a enfrentar ese fenómeno. Ok. Y bueno, como una última parte de esto quizás deberíamos hacer un break aquí porque nos quedan unos 45 minutos nos queda una hora. ¿Pero les parece que hagamos un break de unos 15 Bueno, minutos? Por si están con agotamiento cerebral. ¿Ok? vale. Bueno, Vale. ok. Acá. Ok, vamos a hacer un break. Nos vemos en 10 minutos mejor. ¿Ya? A las Pues, 10:36. menos generoso. Ya, Vale. 10:36. ¿Cómo? Un vórtice de Sí, se PowerPoint. ve, no se ve bien su pantalla, profe. No, todavía no la... Teóricamente... Curioso, me sale, le hago reanudar función compartir, no pasa nada. Y el PowerPoint, no sé si lo cerré, parece que lo cerré. Mala costumbre. No, ahí está. Ya, entonces a ver. Eh, ¿Cómo se ve ahí?
¿Pasó algo o no? ¿Se ve Se ve mal? como que se puede editar el PowerPoint. Ah, Ahí, bueno. ahí se dejó de compartir. Sí, ahora estoy compartiendo de nuevo y ahora vamos a presentación. ¿Estamos bien ahí? Ahí sí. Sí, Creo que sí. Ok. A ver, déjenme correr esto para acá un ladito. Bien. Entonces la parte que ahora vamos a ver tiene que ver con el regreso del Evo Devo después de la bancarrota intelectual, del recapitulacionismo, ¿cierto? Y una ausencia prolongada. Ya les adelantaba yo que en los años 90 se volvió a poner de moda el Evo Devo. Y eso fue algo que fue traído a través de la era de la molecularidad. Ustedes saben que desde Watson y Crick se empezó a abrir una nueva era en biología molecular, pero sobre todo a partir de fines de los 80, comienzos de los 90, esto también se hizo barato. ¿eh? Era barato hacer biología molecular en el laboratorio, y rápido, que antiguamente era caro y lento. Y entonces la cantidad de información molecular que empezó a entrar fue una cuestión realmente revolucionaria y también en gran medida la culpable del renacimiento del Evo Devo, aunque ya habían voces, ¿cierto?, que estaban llamando a volver a meter a la embriología y la ontogenia dentro de la evolución, particularmente la del paleontólogo Stephen Jay Gould. Stephen Jay Gould ya había dado que hablar con un librito que se llama Ontogenia y Filogenia, que todos deberíamos leer. Y que vamos a hablar un poco en la cuarta parte y final de esta charla, de los temas que salen en ese libro. Pero la cuestión molecular se dio de manera independiente, y también incidió sobre algunos de los debates que hablaba Gould, cosa que me tocó vivir a mí en primera persona. O sea, yo tenía estos debates en la cabeza y vi cómo la nueva información molecular los resolvía, ¿no? Entonces es una cuestión potente. Ahí dije, voy a hacer un Evo Devo. Ahora yo no puedo cambiar la diapositiva. Sí puedo. Estupendo. Ok. Por ejemplo, a ver, ¿estamos bien con esto? Ya, ok. Ahí ustedes pueden ver un ratón y una mosca, y aunque podemos reconocer una serie de semejanzas, también son patentes las diferencias, ¿no? Por ejemplo, los dos tienen una cabeza, los dos tienen un ojo, ¿cierto? Los dos tienen patas, ¿cierto? Y en general aquí hay dos formas de ver esta situación. Una es favorecer una interpretación de homología, que dice, no importa que sean muy diferentes, igual un ojo es un ojo, un cerebro es un cerebro, una cabeza es una cabeza, ¿no? Entonces, y son todas estas estructuras homólogas. Esa visión con respecto a este tipo de semejanzas efectivamente existe de manera predarwiniana, ¿no? O sea, gente como Geoffroy Saint-Hilaire, o otros filósofos naturales alemanes predarwinianos, ya habían dicho, sabe que todo esto son variaciones de un mismo arquetipo, hay un arquetipo esencial que también es para la mosca, que es tanto para la mosca como para el ratón. Fíjense incluso esta curiosa observación que es de Geoffroy Saint-Hilaire, ¿ya? En 1830 por ahí, pre-darwiniano. Nosotros podemos observar que son muy parecidos, ¿cierto? Un artrópodo, como por ejemplo un camarón, con un vertebrado, como por ejemplo un ser humano, pero hay una diferencia interesante, y es que en el artrópodo el corazón está hacia dorsal, ¿sí? En la espalda, mientras que en nosotros está hacia ventral, o sea, acá está arriba del sistema gastrointestinal, y en nosotros está por debajo del sistema gastrointestinal. Pero esto para los naturfilósofos alemanes no significaba ningún problema. Lo único que quería decir es que estaban dados vuelta. Era el mismo arquetipo esencial, pero estaba espacialmente orientado al revés, digamos, el uno del otro, digamos. Entonces, si uno da vuelta al ser humano, obtiene la langosta, digamos. ¿Ya? Seguía siendo para ellos exactamente el mismo arquetipo. Dentro de
la biología evolutiva del siglo XX, esto se presume una convergencia. Y no es para nada una mala presunción. ¿Okay? Básicamente se dice, sí, mire, hay un ojo, hay cosas en común. Sin embargo, las diferencias estructurales son tan grandes entre, ¿cierto?, el ojo con retina convexa y con una sola lente, por ejemplo, de un vertebrado, versus el ojo multifacetado con una retina, perdón, en el caso de la mosca es convexa, en el caso del ratón es cóncava, ¿sí? Son ojos, pero son ojos muy distintos que claramente habían, digamos, evolucionado muchas diferencias y que decían probablemente ni siquiera tienen un origen común, sino que son completamente convergentes. De la mismo modo, estas observaciones como las de Geoffroy, se decía, ya, pero mire, aquí hay un problema con darlo vuelta y que se transforme el uno con el otro. Es la boca. Si nosotros, los dos, la boca está hacia el mismo lado. Entonces la boca no se habría dado vuelta. De hecho, les adelanto que en artrópodos el sistema gastrointestinal atraviesa el sistema nervioso. Esto que acá tenemos ventral, es el sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso es ventral en un artrópodo, es dorsal en nosotros, ¿cierto? Es otra de las características que se invertiría. Pero fíjense que para que la boca no quede, ¿cierto?, por acá, en la nuca de este bicho, ¿cierto?, que es lo que debería quedar si nosotros simplemente diéramos vuelta, eso no es lo que sucede, sino que la boca igual sale por el otro lado y eso es atravesando el sistema nervioso. Entonces ellos dicen, miren, ahí está, la boca no se porta bien, en esa idea de que sea simplemente dado vuelta. Y lo que sucede es que son convergentes. Y ellos básicamente, uno concentró el sistema nervioso en este lado, en el lado dorsal, y el otro lo concentró en el sistema en el lado ventral porque son invenciones independientes del sistema nervioso. No es el mismo cordón nervioso. ¿Ya? No es el mismo corazón tampoco. De hecho, lo que ellos presumían es que el ancestro común más reciente compartido entre un ratón y una mosca, y esto hasta hace poco, ustedes agarran un libro de zoología del año 80, digamos que lo que pueden encontrar en la biblioteca de los años 80, y eso es lo que te dicen, que el nivel de complejidad del ancestro de estos dos es como el de una planaria, ¿cierto? Como un gusano plano, como el que tenemos allá abajo. Es decir, ni siquiera hay celomas, ni mayor complejidad, ¿cierto?, de estructuras nerviosas tipo cerebro, ni apenas algunas células fotorreceptoras, digamos, como ojo, por decirlo así. Un animal muy simple. Y todas estas cosas como ojos, ¿cierto?, patas y qué sé yo, son convergencias evolutivas entre esos dos linajes. De hecho, como la convergencia, ¿cierto?, es en el fondo la capacidad de inventar algo funcionalmente parecido, pese a tener orígenes evolutivos distintos, ¿cierto?, y con partes estructurales distintos, una visión que pone el énfasis en la parte funcional en la evolución, tiende a ver todo como una convergencia, ¿no? Y esto fue en gran medida lo que sucedió con la síntesis moderna, que sabemos que tiene la genética de poblaciones, pero también tiene otro tema fundamental, que es la selección natural, ¿cierto? Y para la gente de la síntesis moderna se aprecia a la selección natural como la fuerza que guía la evolución, y está la idea de que muchas veces ocurre convergencia. Es decir, con distintos genes, distintas estructuras y distintos genes terminamos inventando soluciones funcionales parecidas. Entonces, casi cada vez que nosotros vemos algo parecido, no es homología, es convergencia. Y Mayr llega a decir esto en el año 63, ¿cierto? Esto es antes de la explosión de información molecular, cuando se está recién comenzando, ¿no? Y dice, mucho de lo que hemos aprendido sobre la fisiología de los genes hace evidente de que la búsqueda para genes homólogos es bastante fútil, inútil, ¿no? Excepto entre parientes muy cercanos. O sea, Mayr pensaba que no iban a existir los genes homólogos entre linajes muy distantes, solo entre linajes que estuvieran muy cercanos en la filogenia.
si existe una única solución eficiente a una cierta demanda funcional, complejos de genes muy distintos llegarán a la misma solución, no importa cuán distinto el camino mediante el cual se logra. O sea, él espera de que la mayoría de las semejanzas que nosotros vemos se expliquen funcionalmente y que estén establecidas a través de genes que no son homólogos. Y también ven como un alto grado de recambio de los genes, de manera que los genes homólogos se evaporan rápidamente, dejan de existir, ¿cierto? Están siempre bajo presiones funcionales los genes, ¿no? Y por lo tanto todo el rato evolucionando, y él no espera ver genes que sean homólogos entre sí, excepto entre linajes muy cercanos, porque ya con un poco de distancia evolutiva ya los genes reconocibles como homólogos, según él, desaparecerían. Es decir, no vea la genética como algo altamente conservado, sino algo altamente dinámico y sujeto mucho a las exigencias funcionales. Por eso es que la sorpresa es tan grande cuando empiezan a entrar los datos de la embriología molecular, ¿sí? Porque lo que descubrimos es que existen genes que están conservados. Primero reconocemos que están los mismos genes en la mosca y en el ratón, y estoy hablando los mismos. Estamos hablando de secuencias altamente conservadas, donde la probabilidad de que no sean los mismos es matemáticamente calculable como una cuestión negligible, ¿no? Es como el test de la parentidad en los estudios de la criminalística. Nada que hacer, son los mismos genes, ¿no? La secuencia lo indica. ¿Okay? Son genes homólogos. Primero los genes homólogos entre la mosca y el vertebrado, ¿cierto? Entre el artrópodo y el vertebrado existen, y por lo tanto se trazan al último ancestro común más reciente que ellos tuvieron, es decir, tienen por lo menos unos 600 millones de años, ¿no? Hacia el Cámbrico, ¿eh? El precámbrico, cámbrico, por ahí, por lo menos 600 millones de años, el mismo gen, ¿eh? Son genes que son tan conservados que son funcionalmente intercambiables, es decir, yo puedo rescatar la función, si yo saco un gen en un vertebrado y se echa a perder la función. Esto pasa, por ejemplo, con PAC6, ¿no? O en una mosca, está el experimento más fácil de hacer en una mosca. En una mosca yo le saco el gen y tengo la mosca sin ojos. Y agarro el mismo gen de un vertebrado, el PAC6 de un vertebrado, y lo expreso en la mosca y rescato el ojo. Y de hecho, con el gen PAC6 de vertebrado yo se lo puedo expresar en cualquier parte de la mosca, digamos, se lo puedo expresar la fuerza con un retrovirus, ¿cierto? Se lo expreso la fuerza en células que están en una pata de una mosca y va a salir un ojo de mosca en esa pata, ¿sí? Voy a inducir ese gen, que es lo mismo que pasaría con la versión del gen de la mosca, solo que estoy usando la del vertebrado. 600 millones de años de evolución han significado ninguna diferencia en términos de acción específica bioquímica sobre las redes genéticas de la mosca, ¿eh? Entonces, el grado de conservadurismo genético es extraordinario. Los genes son homólogos y son tremendamente conservados, una cachetada a lo que se esperaba Mayer, ¿ya? Y más espectacular todavía, la forma en que están funcionando llega a sugerir que muchas de las cosas que se asumían en zoología, que eran convergencias, ¿cierto?, entre la mosca y el vertebrado, ¿cierto?, entre artrópodos y vertebrados, están en realidad, tienen semejanzas de embriología molecular sumamente específicas, son los mismos genes que están detrás de estas características. Es decir, esto, por ejemplo, acá, que en mi época se reían de esto, decían, ja, 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 los naturfilósofos y sus bichos dado vuelta y la tontera, digamos. Y aquí fue cuando me decidí que iba a meterme en esa cuestión del evo. Resulta que los genes que especifican dónde va a estar el sistema nervioso son los mismos, ¿cierto?, en una rana que en una mosca. Y funcionan de la misma manera, mediante una antigradiente, digamos, entre factores, ¿cierto?, en el caso que son genes homólogos, le decimos SOG en mosca, cordina en vertebrados, pero se expresan hacia dónde va a estar el sistema nervioso, y existe un antagonista de eso, de Decapentaplegic, que acá es BMP4, que se expresa desde ventral, interactúan, ¿cierto?, y se contraponen y en el fondo permiten especificar hacia ventral, ¿cierto?, que ahí va a estar, ¿cierto?, el corazón y el intestino, y hacia dorsal el sistema nervioso.
Los mismos genes están especificando dónde van a estar las mismas estructuras. La única diferencia es una de orientación espacial. No es que estas estructuras no tengan nada que ver unas con otras y hayan sido inventadas de manera totalmente independiente, sino que están involucrados específicamente los mismos genes en su formación. Y acá tenemos el caso más emblemático todavía, ¿cierto? Producto de un premio Nobel absolutamente bien colocado, no como todos los premios Nobel, que hay algunos que se ponen por moda. Descubrió el virus del SIDA. Bueno, sí, alguien lo iba a tener que descubrir, ¿no? Si no lo descubría él, lo descubría otro. Después sale el premio Nobel del virus del SIDA diciendo cualquier cabeza de pescado. Bueno, este premio Nobel sí que estuvo bien colocado. Porque descubrieron, ¿cierto?, que los genes, este clúster de genes, los genes OX, y los genes OX están involucrados en especificar la identidad de los segmentos corporales, tanto en un vertebrado como en un artrópodo, y funcionando de la misma manera donde los genes que están más posterior inhiben los genes que están de manera más anterior, es un fenómeno que se llama prevalencia posterior. Y bueno, este es un clúster de genes, son varios genes que están ordenaditos uno detrás de otro, ¿cierto? Que están ahí en el cromosoma. Y la manera en que funcionan es la misma en los dos grupos. Y también los fenotipos que se producen, por supuesto, si uno elimina alguno de estos genes, también funciona exactamente igual. Es decir, producen transformaciones de los segmentos. Yo puedo transformar segmentos torácicos en segmentos abdominales, en la mosca, por ejemplo, y en un vertebrado puedo transformar vértebras torácicas en vértebras cervicales, por ejemplo, ¿no? Se produce una transformación anteriorizante cuando uno se echa uno de estos genes, lo saca de funcionamiento. Entonces, todo esto sugería de que en realidad este mecanismo para controlar la identidad de los segmentos ya estaba, con genes homólogos, totalmente homólogos, ya estaba en el ancestro común más reciente de la mosca y de los vertebrados, ¿cierto? Y era una cosa que era homóloga, ¿no? Y que ese ancestro ya tenía segmentos. Lo de arriba también sugiere que ese ancestro ya tenía polaridad dorsoventral y con un sistema nervioso, ¿cierto? Un sistema gastrointestinal diferenciado, a lo cual podemos agregar que hay genes del corazón que son compartidos homólogos entre la mosca y los vertebrados. El gen Tinman, ¿cierto? Tinman significa hombre de lata, una referencia al fenotipo que se produce. Si tú noqueas la expresión de ese gen, tienes uno sin corazón, igual que el hombre de lata del mago de Oz, ¿no? Pero la cantidad de genes homólogos, ¿cierto?, entre estos dos linajes es una cosa francamente impresionante. Acá precisamente tenemos lo que les decía sobre las redes que están involucradas en el desarrollo del corazón entre una mosca, ¿cierto?, y un vertebrado. No solo son los mismos genes, sino que también la manera en que están interactuando entre ellos, ¿ok?, es la misma. Son redes de genes que están conservados. Y esto es interesante porque básicamente el mismo set de herramientas se ha estado utilizando desde hace 600 millones de años, ¿sí? No, y eso sugiere que no es llegar a inventar un corazón, que tú puedes inventar un corazón todas las veces que tú quieras, de manera independiente de la evolución, ¿sí? Eso es lo que empieza a sugerir, sino que esto fue el invento del corazón, que si tú quieres fue un gigantesco hit, ¿no? Un tremendo hit una vez que apareció, pero que no es una cuestión que fuera a aparecer por presiones funcionales todas las veces que uno quisiera, ¿no? Es decir, quizás estos eventos de novedades evolutivas son más únicos y no tan llevados por motivos funcionales, digamos, no son tan a pedido de la función, ¿sí? Y aquí es donde les quiero, aquí sí surge otro concepto más interesante, porque los ejemplos que yo les he dado perfectamente, ¿cierto?, sugieren, digamos, con el tiempo han madurado bien, y se dice, sí, saben que estas características complejas como segmentación, un ojo también, el gen PAX6, que les decía yo, está también presente en ese ancestro, un ojo, segmentación, cerebro, tenemos el gen OTX, que es gen de cerebro, tenía segmentación,
tenía un cordón nervioso, tenía un sistema gastrointestinal, tenía un corazón. Esas han madurado bien de acuerdo a la evidencia del registro fósil y también a las nuevas filogenias moleculares de los animales bilaterales. Pero otras, no, ¿ya? Y entre estas, aquí, mi ejemplo favorito, y una que podemos decir que igual es una convergencia, fíjense la cosa interesante. Pero no, ¿ya? Es una cosa entre medio, entre homología y convergencia. Me explico el tiro antes de que se mueran de la confusión. Acá hay patas, ¿cierto? Y acá hay patas. Y esas patas sí expresan los mismos genes, ¿ya? El gen distalless, ¿cierto? Y también el decapentaplegic, que es homólogo a Sonic Hedgehog, están involucrados en establecer la polaridad de estas patas, el crecimiento hacia afuera de esas patas, y la polaridad de esas patas, que siempre tienen un lado anterior y un lado posterior, tienen diferencias anteroposteriores en su estructura. Entonces, el hecho que vaya creciendo próximo-distal, el eje próximo-distal y el eje anteroposterior, los genes que determinan eso en las patas de la mosca y en las patas de un vertebrado son los mismos. Son los mismos. Entonces, ese ancestro común tenía patas. Pero, como les digo, para poder saber bien, no basta con tener una sola fuente de información. Recuerden siempre que en ciencias la máxima choreza es poder confirmar lo mismo a través de fuentes de información lo más radicalmente distintas posible. Entonces, ¿cómo nosotros ponemos esto a prueba? Bueno, miremos si madura bien desde el punto de vista de confirmar esa información con el registro fósil del Cámbrico, qué sé yo, y también con las filogenias moleculares. Y quizás alguno de ustedes me puede decir, ¿los primeros vertebrados tenían patas? A ver, los paleontólogos ven. Los primeros vertebrados. No, ¿cierto? Ni siquiera aletas. Ni siquiera aletas pareadas, porque piensen ustedes en los ciclóstomos, ¿cierto? Como lamprea, y piensen en todos los peces agnatos primitivos del registro fósil. Recién tenemos aletas pareadas en formas como cefalaspis, que son muy cercanas ya a los natostomados, a las formas que tienen mandíbula. Todos esos previos, los astraspis, los arandaspis, todas esas cuestiones no tienen aletas pareadas, o sea, no tienen homólogos de lo que se van a transformar en las patas. Y muy definitivamente los ciclóstomos, los conodontos, los anfioxus, ¿cierto? Los cefalocordados, no tienen aletas pareadas adelante ni atrás. Entonces la pata del vertebrado apareció tarde en la evolución y definitivamente no había una pata, digamos, no como la conocemos, no la forma actual, ¿cierto? Que por lo menos una aleta, ¿cierto? No existía en el ancestro, en viejos ancestros, digamos, en el linaje conducente de los vertebrados actuales, ¿cierto? Y menos hemos de suponer en el más remoto ancestro común compartido con la mosca. Puede haber habido otra cosa. Puede haber habido otra cosa que no era una pata, que no era una aleta, por decirlo así. Eso sí. Pero está interesante la cosa porque definitivamente esa otra cosa, por lo menos, no hay nada evidente en ciclostomos y cordados basales, ¿no? Que podría ser esa otra cosa. O sea, si había otra cosa, desapareció. Entonces esto nos trae a este concepto que se llama homología profunda. Y el concepto de homología profunda lo que nos dice es que, mire, hay características que, del punto de vista de la historia natural y de cómo se ven en una filogenia, son convergencias. La pata de la mosca y la pata del vertebrado aparecen en dos linajes de manera separada y en momentos distintos de la evolución. No están en su ancestro común más reciente. Punto. Sin embargo, para inventar esa pata, se le echa mano al mismo kit de genes, ¿cierto? Al mismo kit de herramientas, ¿cierto? De genes, ¿cierto? Y de hecho se presume, dice, eso que se ve como algo tan
provocado por algo funcional siempre la convergencia, ¿no? En realidad uno va a decir, bueno, el kit de genes sí que está desde el ancestro común más reciente. Eso lo sabemos, ¿ya? Estos genes están en todos estos bichos, desde su ancestro común más reciente. Son homólogos. Eso no hay ninguna duda. Esos genes no son convergentes, son homólogos. Entonces, ellos tenían sin duda el kit de genes. Entonces eso también abre la pregunta de, ¿es tanto una cuestión, todas estas convergencias son realmente, digamos, llevadas por la funcionalidad solamente? Porque si el bicho no tuviese este kit de genes al cual echarle mano para inventar de manera independiente esta cuestión, ¿la habría inventado? ¿La habría podido inventar? ¿Tendría la factibilidad molecular y de mecanismos, ¿cierto?, para poder generar esa estructura desde un punto de vista de formación embriológico de estructura? Una estructura que en el fondo lo que tiene es una polaridad proximal, distal y anteroposterior. Estos genes son capaces de hacer eso. Y probablemente lo estaban haciendo ya en alguna otra estructura del ancestro común más reciente, solo que no exactamente la misma, ¿cierto? La pata y la aleta, que ahora lo está haciendo en la forma especializada. Entonces eso trae una nueva capa de pensamiento al problema de la homología, porque estamos hablando de estructuras que ocupan mecanismos homólogos y de alguna manera son homólogas pese a haber sido inventadas de manera independiente, de haber aparecido de manera independiente en la evolución, ¿sí? Y lo estamos viendo como algo que es algo más facilitado por tener este kit de genes que algo que lo produzca la necesidad funcional. Interesante. A ver. Quizás por ahí, claro, en relación a eso me voy a adelantar este pedacito, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto de que son los tools, o sea, el kit de herramientas genéticos lo que permite el cambio evolutivo en gran medida. Y tú tienes que tener eso para tener esas transformaciones evolutivas. Si no lo tienes, por mucho que haya una exigencia funcional, puede que no lo vayas a lograr, ¿sí? Y acá hay un ejemplo de este señor Nikolai Vavilov, que tuvo una historia personal muy triste, que no voy a ahondar mayormente, murió en el Gulag, atacado por Lysenko. Pero Vavilov fue un personaje que hizo unos tremendos estudios tempranos en la genética, cuando la genética era una ciencia relativamente nueva. Y también unos estudios estupendos arqueológicos y de historia natural sobre la evolución de las distintas cepas de distintos cereales, fundamentalmente distintas razas de cebada y trigo, domésticas, asociadas a seres humanos, poblaciones y culturas particulares. Y a través de un estupendo trabajo, como les digo, de arqueología e historia natural, él pudo reconstruir la historia evolutiva de distintas cepas de trigo y de cebada, y además estudiar la genética, ¿cierto?, dentro de cada una de estas cepas. Y ahí lo que él descubrió es que de manera independiente, en distintas poblaciones, lugares geográficos, culturas humanas, habían aparecido distintos morfos de trigo de manera independiente, pero cuando él buscaba los genes detrás de esta morfología, eran los mismos genes, solo que variantes independientes, ¿sí? La misma zona, digamos, del cromosoma, pero por supuesto de manera independiente, porque uno es trigo y el otro es cebada, ¿sí? Es decir, yo puedo obtener esta forma peludita, ¿cierto?, en el trigo suave, o esta de grano más guatón dentro del trigo suave, y acá dentro de esta avena, ¿cierto?, puedo también obtener la peludita, también puedo obtener la de trigo, la de grano guatón, pero voy a ver que los genes que están detrás de eso, aunque sé que, también por la cuestión biogeográfica e histórica, sé que son variaciones que están surgiendo en cada población de manera independiente, descubro que los genes detrás de eso son los mismos. Y eso es súper chori porque Nikolai Vavilov dijo, las posibilidades estamos viendo que están apareciendo las mismas variaciones de manera independiente en distintas poblaciones. ¿Por qué? Porque todas ellas tienen el mismo toolkit, ¿cierto? El mismo set de herramientas genéticos, que una y otra vez salen con esta variación o con esta otra
variación, ¿no? O sea, las posibilidades evolutivas están dadas porque todas ellas comparten, y él habló como de una tabla periódica de genes. Él se imaginó, ¿cierto?, una tabla periódica de estos genes. Esa era su aspiración, reconstruir esta tabla periódica lo máximo posible, que le permitía a él predecir, ¿cierto? Ok, estas son las posibilidades evolutivas de estos cereales, ¿no? Como tienen estos genes, van a poder aparecer una y otra vez en distintas poblaciones, estos de peluditos, estos de grano gordo, etc. ¿Sí? Es un estudio muy, muy bonito que hizo Vavilov, que demuestra en un fondo cómo los set de herramientas genéticos determinan posibilidades evolutivas. Y acá algo parecido, ¿cierto? En moscas, distintas especies de Drosophila, que tienen mosquitas que son larvas que son más o menos peludas, ¿cierto? Que tienen más o menos tricomas, y también vemos que eso siempre involucra la regulación de un gen, Shaven Baby, ¿no? Las mutaciones en las secuencias regulatorias al lado de este gen son independientes en cada una de estas especies, ¿no? Nosotros hacemos la filogenia y nos vemos que las larvas menos peludas han evolucionado de manera independiente muchas veces, pero siempre echándole mano al mismo gen, siempre echándole mano a la vía genética que regula la expresión de Shaven Baby. De manera que baja la expresión de Shaven Baby, que significa guagua afeitada, y tenemos estas larvas que son menos peludas, pero siempre a través del mismo gen. Entonces esto también nos indica cómo el toolkit genético determina posibilidades evolutivas, o cómo, ¿cierto? No es como decía Mayr, en el fondo, que él se imaginaba que cada invención independiente siempre tenía muchas diferencias genéticas, sino que estamos echándole mano a más o menos los mismos mecanismos, lo cual sugiere que son estos mecanismos los que facilitan o posibilitan la evolución. ¿Mm? Y a eso vamos con la última parte y final. Le tengo que hacer el Scatman en 20 minutos, rápidamente, sobre mecanismos de desarrollo y cómo estos afectan la dirección del cambio evolutivo. Y esto es uno de los grandes temas del libro de Stephen Jay Gould, Ontogenia y Filogenia, donde podemos, una de las grandes cosas son el crecimiento alométrico, ¿no? Nosotros podemos dar cuenta de que en la ontogenia de un organismo hay cambios de proporciones que son notables. Por ejemplo, nosotros los propios seres humanos, ¿cierto? Somos notablemente más cabezones y ojudos de guagua que de adultos, y eso es porque esas partes corporales crecen menos rápido que las otras partes corporales, que las extremidades, etcétera, ¿cierto? A través del desarrollo. Entonces terminan siendo proporcionalmente cada vez más pequeñas. Va cambiando las proporciones a través de la ontogenia. De manera semejante, ¿cierto? Nosotros sabemos que, por ejemplo, muchos ungulados, mamíferos ungulados que son astados, ¿cierto? Los pécora, por ejemplo, no nacen, ¿cierto?, con sus cuernos ya desarrollados, sino que empiezan a desarrollarlos a partir de cierto punto, ¿cierto? Y se van haciendo cada vez más grandes a través de la ontogenia. Ahora, lo bonito de eso es que ese crecimiento se puede poner en un gráfico, ¿no? Podemos hacer una curva de eso, una curva que se describe perfectamente a través de una ecuación matemática. Generalmente es una curva, ¿cierto?, que no es recta, por supuesto, porque van cambiando la proporción, ¿cierto? Entonces tú tienes una alometría positiva, tienes una exponencial, y si no tienes algo que va llegando, se va desacelerando, tienes una alometría negativa, que va llegando como un platón. Pero eso, digamos, tú logaritmizas, ¿cierto?, en los dos ejes, y una alometría negativa se ve como algo con una pendiente menor que 1, una positiva tiene una pendiente mayor que 1. Y eso te permite tú poner los puntos mientras va creciendo, ¿cierto? Y vas caracterizando cómo van cambiando las proporciones del bicho a través del desarrollo. Pero lo bonito es que uno podría decir, ¿qué pasa con las especies? ¿Qué pasa con las especies aquí? Yo estoy viendo, ¿cierto?, que esto va cambiando la proporción a través de la ontogenia. Pero yo tengo especies que son más grandes y especies que son más chicas. Entonces, ¿qué pasa si las grafico? Y ustedes van a encontrar que muchas veces las tendencias de la ontogenia son las mismas que las que uno puede encontrar entre especies, ¿ya? O sea, uno puede poner prácticamente adultos solamente, adultos pequeños y adultos grandes,
y uno va a conseguir la misma tendencia, va a describir la misma tendencia. Y claro, lo que está sucediendo es, si existen esos cambios de proporciones en la ontogenia, si ahora aparece a partir de esa especie, una nueva especie, por ejemplo, más grande, y el cuerno tendía a hacerse cada vez más grande en la ontogenia, y esta otra especie corporalmente es de un tamaño mayor, ese cuerno va a ser aún más exagerado. Y yo voy a poder predecir, con la curva de la ontogenia del ancestro, voy a poder predecir cuánto más exagerado, digamos, voy a poder decir cuál es el próximo punto, digamos, si se mantiene la tendencia, qué tan ridículamente grande va a ser el cuerno. Acá, por ejemplo, tenemos el alce irlandés, es muchísimo más grande que cualquier alce actual, y tiene una cornamenta, pero absurdamente gigantesca, y nosotros vamos a ver que su posición está totalmente predecida por la tendencia de las formas actuales, ¿sí? Y por las tendencias ontogénicas de las formas actuales. Esto es bonito porque uno puede efectivamente predecir en evolución, ¿sí? Antes de que lo encuentren, ¿no? Es decir, si yo me encuentro un alce gigante va a tener esta proporción y eso yo lo he hecho y funciona. O sea, cada vez que sale, tengo algunas curvas alométricas y cada vez que sale una nueva especie, yo veo cómo quedó, ¿ya? Y casi siempre está bien. Ahora, esto por supuesto no significa que siempre va a dar bien, porque las tendencias de la ontogenia pueden evolucionar también, pues. No han salido de la nada y tampoco están fijas en el espacio evolutivo. Uno puede cambiar la manera en que cambia la proporción en la ontogenia. Y si tú cambias eso, la tendencia evolutiva que va a haber a partir de ese momento va a ser otra, ¿sí? Por favor, si no se está entendiendo lo que estoy diciendo, por favor me interrumpen en cualquier momento. Pero esto es interesante porque esto no es precisamente, de nuevo, un desafío a esas presunciones funcionalistas que uno suele tener, en el sentido de que esta cuestión es claramente una consecuencia de. Aumenté de tamaño y la consecuencia casi inevitable es que voy a tener una cornamenta más grande, ¿sí? Eso, si ustedes quieren, puede resultar ser una adaptación fantástica y ser el último hit de la moda, ¿cierto? De reproducirse maravillosamente y tener un éxito evolutivo gigante. Pero no es algo que salió por selección natural, ¿cierto? No es que se fue seleccionando hasta que dentro de un mismo rango tamaño corporal, digamos, hubiese variación, unos con cuernos más chicos, otros con cuernos más grandes, hasta que ganaron los de cuernos más grandes, ¿sí? Eso sería un caso prístino, si ustedes quieren, de selección natural. No, acá apareció la característica al tiro, ¿no? Sin que tuviera que haber una acumulación. La idea es que la dirección del cambio evolutivo la podemos explicar con selección natural solamente en la medida en que el cambio no tiene dirección, es azaroso, ¿cierto? Si el cambio no tiene una dirección preferencial, lo único que le va a dar dirección en una dirección hacia un lado u otro sería las presiones selectivas. Pero si el cambio no es al azar, sino que por los mecanismos de desarrollo tiende a salir con una cosa, ¿no? No con cualquier cosa, sino que con una cosa, entonces eso también te está afectando la dirección del cambio evolutivo, independiente de si la selección natural lo deja pasar o no lo deja pasar. ¿Se entiende? El cambio no es al azar, sino que por como son los mecanismos del desarrollo, tienden a salir con cierta cosa. En este caso, la tendencia ontogénica, ¿cierto? Los cambios de proporciones en la ontogenia significa que si tú tienes una variación de tamaño, sea hacia más chico o hacia más grande a partir de esa especie, ¿no? Vas a tener una nueva proporción automáticamente, en este caso de los cuernos, ¿cierto? Automáticamente, como un efecto secundario, no como algo que fue seleccionado aparte, ¿sí? Claro. Por ejemplo, acá, estas discusiones comenzaron en el caso de los dinosaurios, y acá tenemos a nuestro amigo Stephen Jay Gould, quien puso este ejemplo, dijo, siempre nos estamos explicando qué hacía el tiranosaurio con sus bracitos, siempre le estamos buscando la función al brazo del tiranosaurio, como que eso explicara el brazo del tiranosaurio, ¿sí?
Y esa es la perspectiva equivocada. Nosotros no tenemos que tratar de explicar los brazos del dinosaurio en base a la función que podrían estar cumpliendo. Dicen, miren ahí, voy a traducir. No dudamos que Tyrannosaurus usaba sus diminutos bracitos para algo. Si hubiesen surgido de novo, animaríamos la investigación de alguna razón adaptativa inmediata. Pero son, después de todo, el producto reducido de los homólogos convencionales funcionales de ancestros, las extremidades más desarrolladas, por ejemplo, de los alosaurios. Como tal, no necesitamos una explicación explícitamente adaptativa para la reducción de por sí. Dice aquí, es posiblemente el correlato del desarrollo, es decir, una consecuencia secundaria, ¿cierto? Un correlato del desarrollo de campos alométricos para un aumento relativo en el tamaño de la cabeza y de la pata trasera. El crecimiento alométrico, perdón si no lo dije antes, crecimiento alométrico es precisamente este crecimiento desigual de las partes a través de la ontogenia. Eso es alometría, ¿sí? Desigual. Entonces dice, esto posiblemente es la consecuencia de una alometría. El brazo crecía más lento nomás, y si tú haces un bicho gigantesco con una cabeza y con unas patas traseras más grandes, ¿cierto? La consecuencia de eso va a ser que el brazo es más pequeño. Y eso es una consecuencia evolutiva, no tiene una razón adaptativa de ser. Y determina tendencias evolutivas, estas tendencias alométricas. Por ejemplo, acá dentro de los brontoterios, una y otra vez nosotros vemos que evolucionan formas grandes, y todas esas formas grandes tienen exuberancias, ¿cierto? Cuernos mucho más desarrollados. Estas otras formas pequeñas tienen como pequeños cuernos, pero cuando tú te haces grande, ¿cierto? Esos cuernos se hacen siempre más importantes. Nunca te haces grande sin ese gran cuerno, digamos. Y eso son tendencias evolutivas de ciertos grupos que se explican por la tendencia ontogénica. Ellos tienden a salir con eso, porque su desarrollo es así. No es al azar la variación, ¿cierto? Volviendo al ejemplo de los dinosaurios, aparte de ese comentario de Gould, nunca se habían hecho muchos estudios, pero una cosa que parecía apoyar la idea, y que Gould no tenía idea en su tiempo porque no habían suficientes dinosaurios como para estudiarlo bien, es que mientras más chico el dinosaurio, más proporcionalmente grandes son los brazos, son proporcionalmente más importantes. Mientras más grande el dinosaurio, más pequeño el bracito. Entonces, esto para empezar, uno podría decir que en cada instancia, digamos, del dinosaurio grande que evolucionó con brazos chicos, uno podría decir que hay una explicación adaptativa. Cada vez, ¿no? Que cada vez hubo una razón adaptativa para eso. Pero digamos que hay un límite. O sea, ¿qué pasa si yo grafico esto? Me salen unas tendencias que ustedes pueden ver que esos puntos son bastante agrupados, ¿ya? Son tendencias estadísticamente significativas. Entonces, cuando uno ve tendencias evolutivas tan marcadas, ¿no? Es decir, dinosaurios grandes tienen brazos chicos y dinosaurios pequeños tienen brazos grandes, que cuando uno tiene una tendencia tan buena, ¿no? Esto les digo, era R cuadrado 0,87, 0,90, ¿ya? Ustedes algunos de ustedes son ecólogos saben que eso, yo sé que se pasan rollos con R cuadrado mucho menores que eso, dicen a veces, aquí hay algo, ¿ya? Eso es una tendencia súper buena, ¿ya? No hay mucha dispersión de los puntos, entonces pensar que en cada caso representa una adaptación particular no es una buena explicación para una tendencia tan marcada. La explicación que haría Stephen Jay Gould de esto acá es decir, mira, el ancestro de todos estos dinosaurios, el brazo crecía más lento que el resto del cuerpo. De manera que si yo aumento de tamaño, ese dinosaurio va a tener proporcionalmente un brazo más corto.
Fue necesario que hiciéramos este gráfico porque, por supuesto, siempre hay algunos dinosaurios que se portan mal, ¿ya? Ahí tenemos ese punto verde, es un dinosaurio que se está portando mal, ¿ya? Y de hecho, los estudios que nosotros hemos hecho en este paper que hicimos con el profesor Marco Méndez de acá de Leve también, nos logramos separar a aquellos que se portan mal de los que se portan bien. Hay algunos grupos de dinosaurios que no se portan tan bien, y dentro de esos grupos la tendencia es distinta. Y probablemente también la ontogenia es distinta. O sea, la manera en que los brazos ya no crecen más lento que el resto del cuerpo, ¿sí? Es algo que puede evolucionar. Pero con estadística tú puedes separarlo. Puedes decir, a ver, ¿quiénes se están escapando? ¿Qué nubes de puntos se están escapando? Aquí, este bicho. Para los que sí se portan de esta manera, decimos, si nosotros encontramos ontogenias de estos dinosaurios, vamos a ver que los juveniles tienen brazos que son proporcionalmente mayores que los adultos, porque el brazo va creciendo más lento a través de la ontogenia. Y aunque los fósiles de esos son escasos, hasta el momento esto se confirma para Deinonychus y para Allosaurus, ¿eh? Así que también ahí pudimos lanzar una predicción a partir de estas tendencias evolutivas y hasta el momento está dando bien. También esta tendencia de ontogenia, de alometría negativa del brazo, es decir, que el brazo crece más lentamente, se ha confirmado en dinosaurios ornitisquios y en dinosaurios sauropodomorfos, en prosaurópodos. Entonces parece ser la tendencia original para dinosaurio, que probablemente tiene que ver con una transición en el desarrollo desde una postura cuadrúpeda cuando nacen a una postura bípeda. Bueno, un par de detalles rápidos porque ahora tengo que auspiciar un seminario, tengo que auspiciar el seminario del Departamento de Biología y dar por terminada esta clase, cosa que no me gusta, me gustaría a mí estar haciendo clase eternamente, pero no siempre podemos. Les voy a decir nomás esto rapidito. ¿Se acuerdan que yo les dije que las salamandras desarrollan los dedos de una manera distinta que los demás tetrápodos? Bueno, ocurre que en salamandras los últimos dedos en formarse en salamandras son el 4 en la mano, el 4 o el 5 en el pie, donde tienen 5. Y en el caso de las ranas, el último dedo en formarse es el dedo 1. Esto, curiosamente, se relaciona con tendencias evolutivas distintas en los dos grupos. En los dos grupos pueden perderse dedos en la evolución. Generalmente se relaciona con alguna especialización, cambios de tamaño o también de estilo de vida. Pero la manera en que se pierden los dedos son súper ordenadas para los distintos grupos. Es decir, dentro de las ranas se pierde siempre primero el dedo 1, es el que más fácil se pierde en evolución, que es el último en formarse en la secuencia de formación de cartílago. Entonces, básicamente, si tú truncas el desarrollo, ¿cierto? El que queda afuera, el sillitas musical, el que más fácilmente, digamos, no se llega a formar es el dedo 1. Pero en salamandras son los dedos 4 y 5, ¿sí? Los últimos en formarse. Y adivinen cuál es la tendencia evolutiva dentro de ese grupo. Que primero se pierden en la evolución los dedos 4 y 5. Estas tendencias evolutivas son muy difíciles de explicar en términos de adaptación. Pues, ¿por qué este teclado tiene esta tendencia a perder siempre esos dedos? Pero muy fáciles de explicar como una consecuencia de la forma en que se están desarrollando los dedos. Los dedos que se forman más tarde son los que más fácilmente se pierden en evolución. Entonces aquí nosotros tenemos una idea de cómo la manera en que ocurre el desarrollo afecta las variaciones de las cuales dispone la selección natural, ¿sí? No es una variación al azar sería que cualquiera de los dedos pudiera perderse, ¿sí? O el dedo 5 en vez del dedo 1 en el linaje de las ranas. O por cualquier motivo adaptativo fuera mejor perder el dedo 5, una rana pudiera perder el dedo 5. Pero nunca pasa, nunca, nunca. ¿Eh? Siempre el dedo, si van a perder un dedo, el dedo que pierden es el dedo 1. Entonces, ese es un ejemplo yo creo bastante bueno y por eso tenía que darme un tiempito para explicárselo, de cómo las tendencias de desarrollo afectan la dirección del cambio evolutivo. Y lo vamos a dejar ahí. Investiguen, eso sí, les puedo decir cuántas de nuestras características humanas son adaptaciones realmente y cuántas son una consecuencia de que somos como la guagua de un chimpancé, ¿no? La famosa neotenia o pedomorfosis del ser humano. Pero bueno, eso los dejo para que lo investiguen.
¿ok? Los tengo que dejar porque tengo la invitada esperándome, yo creo, en, en el otro Zoom, ¿ya? Así que finalizamos la presentación. Y bueno, Profe, sí, tenemos poco tiempo para profe, preguntas. ¿podría ser posible que pudiera subir la grabación de la clase a un curso? Sí, no hay un problema, yo se la subo. Ya, muchas gracias. Vale. Bueno, nos vemos en la tarde. Listo, nos vemos más Nos ratito. vemos. Ahí me pueden hacer preguntas si es que tuvieran. Vale. Chao. Vale, gracias. No hay de queso. Chao, chao, cuídate. Chao, chao. Chao.